Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio, este tiempo que Dios nos regala. Damos gracias a Dios por el privilegio que tenemos de vivir y poder seguirle conociendo, poder seguirle adorando y seguir preparándonos para ese día en que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el estudio del apóstol Pablo a Timoteo, con la carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol Pablo le da los últimos consejos a Timoteo y le enseña realmente a ser un buen ministro del Jesucristo. Y anhelo de todo corazón que esta carta realmente te ayude a ti, me ayude a mí, nos ayude a todos nosotros para ser aquellos ministros, aquellos siervos que realmente debemos ser, aquellos siervos que Cristo quiere que seamos, que realmente aprendamos a ser como aquellos que se condujeron, tal y como el Señor lo hizo, y para que nosotros lleguemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo imitaron, entre esto el apóstol Pablo y Timoteo. Vamos a ponernos en la mano de Dios, vamos a orar. Y pedimos a Dios que Él sea quien nos enseñe, que Él sea quien nos dirija, que realmente no sea yo como ser humano, sino que sea el Espíritu de Dios a través de mí y que no sea usted el que esté aprendiendo, sino el Espíritu de Dios quien realmente te esté enseñando. Y de esta manera realmente sigamos este proceso espiritual, este proceso de crecimiento en el cual Dios quiere que realmente nos parezcamos día a día un poco más a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la meta de Él es que un día seamos semejantes a Él. Y esto sucederá cuando le veamos cara a cara. Soberano Dios, Dios eterno, Padre nuestro, Dios todopoderoso. A ti te damos la honra y la gloria, a ti Señor, te adoramos. Y en este día, Dios, te damos gracias por el inmenso privilegio, Dios, que tenemos de acercarnos a ti, de escucharte a ti, de oír tu voz, de aprender de ti. Gracias, amado Dios, porque no hay otro Dios. Solo tú eres Dios, el único, el verdadero, y nuestro Dios y nuestro Padre. Padre, nos disponemos para abrir las Escrituras. Nos disponemos para escucharte. Nos disponemos para hablar contigo. Nos disponemos a oírte a ti. Nos disponemos, Dios, en este proceso que tú nos llevas de discipulado, de formación. Gracias por el modelo de nosotros, Cristo Jesús. Y gracias porque tú, Señor, quisiste que Él fuera delante de nosotros, que Él cumpliera las Escrituras por nosotros, que Él pagara el precio de nuestro pecado y que hoy sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual obra en nosotros, está en nosotros, en todos aquellos que por la gracia tuya hemos podido creer en Cristo Jesús. Todos aquellos que por la gracia tuya hemos podido renunciar a toda clase de ídolos, a toda clase de dioses, a toda clase de esfuerzo humano para confiar solo en Jesús, como el único y verdadero Salvador. Hoy oramos, Dios, para que tu palabra entre a nuestro corazón, a nuestra alma, y nuestra alma realmente sea enseñada por ti, fortalecida por ti, Señor, para cumplir el ministerio y ser ministros suyos, ministros tuyos, Dios, a la manera tuya, guiados por el Espíritu, en conformidad a las Escrituras. Que realmente, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean para la gloria tuya. Gracias por estar en tus manos y gracias por poder, Señor, escuchar tu voz. Nos disponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y vamos a abrir allí en el capítulo 1 y vamos a arrancar en el versículo 6. Vamos a empezar a hablar sobre los consejos realmente que el apóstol Pablo le dio a Timoteo para ser un buen ministro del Señor, un buen siervo. Siempre que hablemos de ministro, no estamos hablando de una posición de alcurnia como decimos hoy en día, no, estamos hablando realmente de lo que somos, siervos del Señor, siervos los unos de los otros. El mundo de alguna manera nos prepara para tener títulos, pero Dios siempre nos ha preparado para ser siervos, para realmente desarrollar lo que somos, siervos de Él. Nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor de todo, quien es Dios. Él cuando tomó forma humana se hizo un siervo. Y estando en la condición de nosotros humana, no solamente se quedó ahí, sino que descendió voluntariamente más abajo, tomando la forma realmente de un siervo, pero de los más viles, para poder servir a todos. Nosotros hoy en día, cuando nos hablan de
ser esclavos, de ser siervos, de ser empleados, como que nos da algo desesperante. Porque Satanás de alguna manera nos ha metido en nuestra cabeza que somos señores y que debemos buscar señorío. Pero la Biblia es muy clara, no somos señores. Hay un solo Señor y es nuestro Señor Jesucristo. Toda la creación es sierva de Él. Y de hecho la Biblia nos muestra muy claro que Dios nuestro Padre ha puesto toda su creación bajo su autoridad. Y nosotros somos siervos de Él, pero con un privilegio. Siervos siendo parte de su cuerpo. Siervos siendo la amada novia de Él y pronto la amada esposa. Todos los demás están bajo sus pies, pero nosotros somos parte de su cuerpo. Y eso es un honor para nosotros realmente como hijos de Dios. Ser familia de Dios, hijo de Dios, es un gran privilegio. Ser hermanos los unos, parte de esa familia eterna, es un privilegio. Así que tomemos las cosas realmente como deben ser. Escuchemos las Escrituras como aquello que Dios quiere que seamos para la gloria de Él y el bien de todos nosotros. Cada mandamiento que Dios nos otorga no es para restringirnos, es para liberarnos. Liberarnos de la esclavitud al pecado, para que nosotros no le sirvamos más a Satanás, para que no vivamos más en este cuerpo pecaminoso sirviendo al pecado, sino que disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús, la libertad de servirle a la persona indicada, a nuestro Señor Jesucristo. Así que en el versículo 6, por favor vamos al versículo 6, porque allí empiezan básicamente los consejos para ser un buen ministro. Y el primero está en el versículo 6 y 7, y es que realmente todos nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, debemos avivar el fuego del don de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es interesante al mirar esto, porque el consejo primario con el cual Pablo empieza es que avive el don, el fuego del don de Dios. La Escritura es muy clara, porque nosotros tenemos, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, todos nosotros tenemos un don por mínimo, un don. ¿Qué es el don? 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 y versículo 11, el 7 dice que el don es la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para provecho. El don del Espíritu Santo no es una capacidad humana, no es un talento humano, es la manera como el Espíritu Santo obra en mí a favor de otros. Es aquella manera en que el Espíritu Santo me usa, es la función que yo tengo en el cuerpo. Todos somos siervos, pero a cada uno se nos ha dado una manera de funcionar en el cuerpo y es la manera que el Espíritu Santo funciona en cada uno de nosotros. Los dones no son las capacidades de cada hombre. Los dones es realmente el obrar del Espíritu Santo en cada cristiano. Por lo tanto, cuando nosotros obramos de esta manera, no somos nosotros los que estamos obrando, es el Espíritu Santo quien está obrando con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En lo cual nosotros tenemos un gran papel y es disponernos en las manos del Espíritu, como un siervo se dispone en las manos de su amo para hacer la voluntad o la tarea que hay que hacer ese día, aquella que el amo ha trazado para hacer ese día y la hace a través de sus empleados. Nosotros somos siervos de Cristo, parte de su cuerpo, y todo aquello que ordena la cabeza lo hace el cuerpo, cada uno en su lugar, cada uno en su función, conforme a lo que el Espíritu de Dios ordena para el cuerpo. Por eso es importante que nosotros entendamos esto cuando dice, por lo cual te aconsejo. Y esto cuando se habla de consejo, recuerde que no es una opción para Timoteo. Cuando se habla de consejo en la Biblia, es lo que Dios ordena, lo que hay que hacer. Me guste, no me guste, quiera o no quiera, pueda o no pueda. Recuerde que es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo es capaz de operar por encima de cualquier debilidad de nosotros. Si usted no quiere, el Espíritu Santo te puede dar el querer. Si usted no puede, el Espíritu Santo te puede dar el poder. Si usted no sabe, el Espíritu Santo te enseña. Lo único que el Espíritu Santo quiere es que usted crea y se disponga, porque Él lo hará. Realmente si nosotros confiamos en Dios y nos disponemos en sus manos, Él hará todo lo que ha dispuesto a hacer en nosotros y a través de nosotros. Por eso Pablo le dice a Timoteo por el Espíritu, te ruego que avives, que
humanamente, como decimos, le metas realmente leña a ese fogón, que se prenda, que de alguna manera avive ese fuego del don para que lo que realmente se debe hacer se haga. Tenemos hoy en día una cristiandad apagada, y recuerde que hacer avivar el Espíritu Santo no es brincar, saltar, sudar en un templo cantando. No, eso no es lo que la Biblia dice. Cuando se habla de aquí es realmente la decisión de obedecer, de hacer lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer a través de cada uno según el don que Dios nos ha dado. Digamos, Dios me ha dado a mí el don de predicar, el don de enseñar, el don de exhortar. Lo que dice la Biblia es: ponte a hacer eso. Y para hacer eso tengo que sacar tiempo para estudiar, tiempo para orar. Y al mismo tiempo, cada vez que estudio, creer lo que la Biblia dice y disponerme para que el Espíritu Santo lo obre en mí, ponga esa palabra en práctica en mí, y al mismo tiempo buscar entenderla de la mejor manera para compartirla con ustedes. Es un trabajo dispendioso, es un trabajo que requiere realmente sacrificio, que requiere madrugar, que requiere realmente tiempo, disciplina. Porque muchos creen que realmente el don del Espíritu Santo es brincar, saltar, cantar con alegría. Bueno, todo eso está en las expresiones del culto cristiano, no hay ningún problema siempre y cuando se haga con orden. Pero cuando habla del don, es que cada uno realmente se ponga a hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de él. Como dicen comúnmente, zapatero a su zapato. Usted y yo, si realmente somos cristianos, el Espíritu Santo por mínimo nos ha dado un don, y puede realmente usted y yo tener más de un don por el Espíritu. El apóstol Pablo dice que él tenía todos los dones. De hecho, el Espíritu Santo obraba todos los dones en el apóstol. Hacía milagros, hacía sanidades, predicaba, era maestro, enseñaba, exhortaba, consolaba, era misericordioso, era compasivo, era amoroso. Toda la expresión del Espíritu se veía en el apóstol Pablo. Y también se puede ver en ti y en mí, pero nos toca disponernos. Por eso el primer consejo, la primera orden es: aviva el fuego del don. Primero dice: porque está en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si el Espíritu Santo está en mí, tengo por mínimo un don. Si no tengo el Espíritu Santo, ni siquiera soy cristiano. Porque la evidencia de que soy cristiano es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo hace cambios en mí notables, en el cual me separa del mundo y me consagra a Dios. En el cual me enseña a aborrecer las cosas del mundo y amar las cosas de Dios. Y cada día me desprende más de la esclavitud al mundo y a las obras del mundo para ser siervo de Dios y hacer la obra de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto, por lo cual dice el consejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Estaba allí en el apóstol, en Timoteo, y el versículo dice: está en ti por la imposición de mis manos. No porque el apóstol Pablo se lo haya transmitido a él, sino porque el apóstol Pablo reconoció los dones que había en Timoteo, la manera en que el Espíritu Santo usaba a Timoteo. En la iglesia no se transmiten dones como algunos hacen. Recibe. No, eso es doctrina completamente mundana y diabólica. Eso era un privilegio de los apóstoles. Que los apóstoles, de alguna manera, Dios les dio la gracia de dar el Espíritu Santo, pero no porque ellos lo daban, sino porque el Espíritu Santo lo usaba a ellos para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo usaba esta manera visible de que los discípulos vieran que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero no sucede así en nosotros. El Espíritu Santo viene por la predicación del Evangelio a quien Él realmente ha escogido y al que no. Y se manifiesta en cada creyente de la manera que Él ha querido, como dice 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios y leemos ese texto juntos. 1 Corintios capítulo 12. El versículo 7 dice: pero cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Pero el 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no puedo querer ser un pastor y terminar siéndolo. No, si Él quiso, si Dios quiso en su perfecta voluntad que yo fuera pastor, lo seré, y si no, no.
Yo no puedo, como hoy algunos dicen, quiero ser apóstol, quiero ser profeta y declararme apóstol y profeta. Eso no es posible. Pero lo que sí es posible es poder ver y reconocer la manera en que el Espíritu Santo obra en el otro. Y mirar si Dios constituyó a este maestro, si constituyó a este predicador, si constituyó a este servidor, si constituyó a este como diácono, como diaconisa, si a este le dio el don para enseñar niños, para enseñar jóvenes, para enseñar damas, para enseñar adultos, para enseñar multitudes. Eso es posible reconocerlo y la iglesia tiene esa responsabilidad. Por eso el apóstol Pablo cuando dice, por la imposición de mis manos, es porque realmente el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo cuál era el don que le había dado a Timoteo y Pablo puso las manos sobre él y lo reconoce públicamente. Hoy en día básicamente llamamos esto como ordenamiento. Cuando ordenamos a un pastor reconocemos que tiene el ministerio pastoral. Cuando reconocemos a un maestro sabemos que tiene el don de enseñar. Cuando reconocemos un consejero, reconocemos que tiene el don de, no de la consejería, sino el don de exhortar, el don de amonestar al otro. Porque la consejería amonestamos, exhortamos, corregimos. Por lo tanto, el que tiene estos dones tiene la capacidad realmente de estudiar las Escrituras, aprender las Escrituras, someterse a las Escrituras y hablar las Escrituras, conforme al consejo de Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto, porque dice allí, porque realmente Pablo había visto esto en Timoteo, lo había reconocido, lo había ordenado como pastor. Y en el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esto está sujeto al mandamiento del versículo 6, aviva el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Muchas veces nos da miedo y la mayoría de cristianos en la iglesia les da miedo. Miedo a enfrentar la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y miedo realmente de cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado o más bien miedo de darle oportunidad al Espíritu Santo de que obre en mí. Y a todos nos ha dado. Al inicio, en mi juventud era muy miedoso para estar al frente de personas, para realmente de alguna manera dirigirme a una multitud, era muy miedoso. Pero una vez entendí el llamado de Dios, Dios empezó a obrar en mí. Y desde el colegio empezó realmente a obrar en mí para hablar en el salón, para exponer en el salón y realmente para compartir la fe tranquilamente con cualquiera, sin importar la posición humana que tuviese. Fuese compañero, fuese profesor, fuese rector, sin importar eso. Y hoy en día creo que el Señor me ha desarrollado para estar al frente. Y oro al Señor para que no quite el temor de mí, el temor sano, para depender de Él. Pero el texto dice que avivara el fuego del don de Dios. ¿Por qué? Porque muchos están abandonando sus ministerios. Muchos están abandonando el uso del don y lo que están haciendo es impidiéndole al Espíritu Santo obrar en ellos y a través de ellos. Muchos están como el árbol secándose y dejando de dar fruto y por lo tanto están dejando de ser bendición y dañando a otros porque en el cuerpo cuando un miembro se deteriora daña al resto. Y usted y yo fuimos llamados realmente para servirnos los unos a los otros, por eso debemos estar en función, vivos, no muertos. Cada día despertándonos más en lugar de estar durmiendo. Cada día más diligentes, menos perezosos. Cada día más fervientes, menos negligentes. Por eso el texto dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu de miedo. Porque hoy en día la mayoría de cristianos están llenos de miedo. Satanás ha logrado atraparlos realmente en esta prisión de miedo, de temor. Les da miedo decir que son cristianos. Les da miedo de alguna manera hablar con otros, compartir, dejarse usar por el Espíritu Santo para amonestar, para exhortar, para enseñar, para corregir. Les da miedo hablar las Escrituras. Y con las persecuciones que estamos viendo, que están llegando, las leyes que están saliendo, cada día el pueblo se vuelve más miedoso y menos efectivo. Por lo tanto, de alguna manera el enemigo está haciendo que el pueblo se relegue a un lado y las tinieblas siguen avanzando. Las tinieblas siguen avanzando cuando la que debiera estar avanzando es la luz, porque la noche se está acabando y el día está que llega. Pronto veremos la luz de un nuevo amanecer, el amanecer que todos esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario estar despiertos, como dice la palabra, estar despiertos, estar velando, estar en acción, estar como un soldado que realmente vela, despierto, vigilante, no dormidos.
Y por eso el texto dice, por lo cual, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Posiblemente Timoteo estaba viviendo temores. Pablo estaba preso. Timoteo estuvo preso. Posiblemente Timoteo estaba viviendo temores de ser apresado, de ser perseguido, de ser asesinado. Y mucho más cuando en esta carta Pablo le dice a Timoteo que el tiempo de su partida estaba llegando, que pronto lo iban a matar. Y mucho más cuando Timoteo de alguna manera recibe la orden del apóstol Pablo de sufrir, porque eso lo vamos a mirar, de sufrir de la manera que Pablo estaba sufriendo. Por lo tanto, esto produce miedo. Miedo. Y Pablo le dice, oye, despiértate, aviva, pon en función tu ministerio, pon en función el don que Dios te ha dado. Sigue predicando, no importa lo que pase. Sigue enseñando, no importa quién se oponga. Sigue predicando la verdad sin importar si tienes que morir. Por eso le dice, aviva, pon otra vez a funcionar el don, así como muchas veces Pablo lo había visto. Ponlo a funcionar. Tenemos una gran cantidad de personas hoy realmente aprisionadas por el miedo, atormentadas por el miedo, y tantos cristianos que han sucumbido en sus ministerios. En lugar de avanzar, retroceden. En lugar de mejorar, desmejoran. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Porque estamos en los últimos tiempos, como más tarde lo veremos en el capítulo 3. Y debido realmente al carácter de la gente hoy en día, el amor de muchos cristianos se está enfriando. Y el amor de muchos cristianos se puede enfriar. Y hoy Dios nos está llamando. Las iglesias no están viviendo el evangelio. Los pastores no están predicando el evangelio. Los evangelistas no están predicando el evangelio. Están de alguna manera buscando comodidad para todos, dándoles esperanzas vanas, esperanzas mundanas y prometiendo a los seres humanos bienestares humanos cuando realmente Dios nos ordena dejar todo esto para vivir el evangelio y buscar el reino de los cielos y esperar realmente la promesa bienaventurada de la vida eterna, esperar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para apagarnos, para menguar, para retroceder, para decir no más, no, sino nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Poder para avanzar sin miedo, amor para realmente resistir y ayudar a las personas, buscar el bien de las personas, y dominio propio realmente para no dejarnos manipular y manejar por las circunstancias, por las crisis que vendrán. Este texto tiene mucho que ver con Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos allí por favor al Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, de hecho el versículo 1, dice estas palabras. Saldrá una vara del tronco de Isaí, saldrá un vástago y retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, y esto está hablando directamente sobre Jesús. Reposará sobre él espíritu de Jehová. Escuche, espíritu de Jehová. Y este espíritu es así. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y este es el espíritu que ha venido a ti y a mí por la gracia de Dios al conocer a Jesucristo como Salvador. Este es el espíritu que está en nosotros para hacer el ministerio, para cumplir el ministerio, para ser ministros de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ese texto, este versículo 7 de 2 Timoteo es muy claro. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino el espíritu de Dios. El espíritu que obró en Cristo Jesús para todo su proceso humano. El espíritu que obró para tenerlo allí en la cruz 6 horas. Para que realmente honrara a Dios, perdonara allí a aquel ladrón que le insultaba inicialmente, pero que después por la gracia de Dios pudo conocerle. Para que pudiera orar por toda esa gente que le estaba injuriando, maldiciendo, burlándose de él ahí al frente. Para perdonar a esos soldados que lo clavaron en la cruz, que se reían de él, que echaron suerte sobre la ropa de él y que al final le enterraron en esa lanza en su cuerpo. Para perdonarte a ti y a mí por todos nuestros pecados. Ese espíritu que moró en él es el mismo espíritu que obró en nosotros. El espíritu que le llevó a la tumba y le resucitó de entre los muertos. El mismo espíritu que le subió a los cielos y le sentó a la diestra de Dios Padre. Es el espíritu que está en nosotros. Un espíritu que no es cobarde. Es el espíritu de Dios, un espíritu de poder, amor y dominio propio. El mismo espíritu que vino sobre Cristo es el mismo espíritu que vino sobre nosotros y que vendrá sobre ti
si conoces a Jesús como Salvador. Aquel Espíritu que nos da el valor de hablar la verdad, el valor de vivir la verdad, el valor de soportar las tentaciones, de resistir las tentaciones, el Espíritu que nos da la gracia, la valentía para resistir persecuciones, maltratos, desprecios y todo lo que viene por causa del ministerio. La iglesia de hoy, los pastores de hoy, los muchos evangelistas de hoy, no todos, pero la mayoría sí, estamos olvidando realmente que el Señor no nos llamó a comodidades terrenales, que nos llamó al despojo de las cosas terrenales y realmente al sacrificio de vivir el evangelio, de vivir a Cristo en nuestro corazón. Porque Jesús dijo un día allí cuando iba con la cruz hacia el monte Calvario, una de esas caídas que él tuvo con la cruz, le dijo a unas mujeres, no lloren por mí, llorad por vosotros. Porque si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el árbol seco? Y el árbol seco eres tú y yo. Comparado con Cristo somos árboles secos. Pero si en el árbol verde se hizo eso, ¿qué no se hará con su pueblo? Pero Dios nos da fuerzas por su Espíritu para resistir. Por eso el consejo es: aviva el fuego. Y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, hay que cumplir el ministerio. No importa si otro no lo hace, yo debo hacerlo. Tú debes hacerlo. No esperar a que este se me una o que aquel vaya conmigo. No, hay que avanzar, hay que avanzar. En la mayoría de los ministros de Dios terminaron solos haciendo el ministerio. Cristo terminó solo yendo a la cruz. Sus discípulos huyeron. Pablo terminó solo en prisión, abandonado de alguna manera, y muchas veces lo dice: me han dejado todos. Por ahí 1 o 2 me visitan. En el pastorado, en el evangelismo, hay momentos de soledad. Y es aquí donde el Señor quiere que recordemos que no estamos solos. Y que a pesar de que nuestro cuerpo se debilita por nuestros deseos de estar acompañado de otros que posiblemente quisiéramos que estén ahí, pero no están, recordemos que el poder del Espíritu Santo obra en nosotros para tener control, para seguir amando a Dios y amando al pueblo, y para no tener miedo, sino avanzar en la tarea, sabiendo que al final tendremos la recompensa. Veremos nuestra recompensa, la cual es ver el rostro de Cristo y estar con Él por los siglos de los siglos. Todo lo demás será añadiduras, pero nuestro premio mayor, nuestra recompensa mayor es Cristo Jesús. Lo que realmente espera la fe, lo que la fe espera, lo que la fe no ha visto, realmente no son cosas materiales. Es a Cristo Jesús, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado para nosotros. Y Dios nos las ha otorgado realmente al conocer las Escrituras. Pero cuando dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si esperáramos cosas materiales, las veríamos y sabríamos cuáles son. Si usted espera un carro, una casa, pues puede decir como esta, como esta, como este. Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es esperar a Cristo. Y el contexto realmente del libro del capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, son los versículos 35 al 38, 39 del capítulo 10, que realmente está hablando de la segunda venida de Cristo. Y por eso los que esperaron a Cristo fueron héroes de la fe, no porque esperaban lo que Dios les prometía, sino porque esperaban a aquel prometido, a Cristo Jesús. Y el verdadero evangelio espera a Cristo y se llena de valor para seguir adelante, aviva el don y trabaja, se pone a hacer lo que tenemos que hacer. Bienaventurado el siervo que cuando su amo vuelva lo encuentre haciendo aquello para lo cual realmente lo llamó y lo ocupó. Ahora, en el versículo 8 hay otro consejo, el segundo consejo que vemos en la carta, y es que no se avergonzara. Que no se avergonzara, porque si él tiene miedo, se avergüenza. Ahora se le dice: no tengas miedo. Por lo tanto, ahora no te avergüences. El miedo produce vergüenza. La intimidación interna produce vergüenza externa. Por eso, hermanos, ¿qué dice? Qué maravilloso entender esto. Dice el versículo 8, por tanto, como tenemos el Espíritu de Dios, y no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, amor y dominio propio, entonces ahora nos dice: no te avergüences, y empieza el orden. Primero, no te avergüences de dar testimonio de Jesús. No te avergüences de decir que eres cristiano. No te avergüences de decir que eres un seguidor de Cristo. No te avergüences de decir que lee la Biblia y léela públicamente.
No te dé temor sacar la Biblia en el salón de clases, no te dé temor a sacar la Biblia en el momento de descanso en tu trabajo, no te dé temor a hablar de Cristo en su trabajo, a su patrón, a sus compañeros, no te dé temor a hablar de Cristo en ningún lado. Si realmente eres cristiano, no te avergüences de Jesucristo. Porque ese es el principio bíblico. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Porque si te avergüenzas de dar testimonio del Señor Jesucristo, la Biblia misma dice que el Señor se avergonzará de ti. Porque eso lo dice básicamente en el capítulo 2, donde dice la Biblia muy clarito. Si le negáremos, Él nos negará. Allí en el versículo 2 del capítulo 2. Cristo no se avergonzó. Aunque fue avergonzado públicamente, desnudado públicamente, maltratado públicamente, abofeteado públicamente, lacerado públicamente, Él no se avergonzó de ser el Hijo de Dios, ni se avergonzó de la tarea que estaba haciendo. Él fue avergonzado públicamente, pero no se avergonzó de morir por ti ni por mí. Ahora, si Él no se avergonzó de mí, ¿por qué yo tengo que avergonzarme de Él? Por eso nos ordena cumplir el ministerio, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Si los otros lo hacen o no lo hacen, si me pagan o no me pagan, si me ven o no me ven, si me miran o no me miran, si me apoyan o no me apoyan, responsabilidad tengo. Mandamiento me ha sido dado, cumple tu ministerio. Porque el ministerio no lo hago dependiendo de los seres humanos, dependiendo de los demás, de la esposa, del hijo, del papá, de la mamá. No, lo hago dependiendo del poder del Espíritu que Dios puso en mí. Un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, para no avergonzarme de mi Señor y mi Salvador. Pero el mismo texto dice, tampoco te avergüences de dar testimonio de mí, dice el apóstol Pablo. Pablo está preso. Y muchos estaban avergonzados porque Pablo estaba preso. Y qué oso que esté preso el predicador. El pastor preso, el pastor preso. Si es por el evangelio, no importa. Si es por el evangelio, no importa. Muchos pastores han sido aprisionados, han sido llevados a prisión por causa del evangelio. Muchos han sido llevados allí por todas sus fechorías, por todo su pecado. Y merecido lo tienen sin hablar mal de ellos ni alegrarnos de ellos, pero merecido lo tienen. Porque la Biblia dice que si realmente hago lo malo, merezco sufrir. Merezco que la justicia caiga sobre nosotros. Pero si sufrimos por causa del evangelio, si sufrimos por causa de Jesucristo, bienaventurados somos, aun si morimos por causa de ello. Y vienen tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Hay otros países donde la Biblia no puede ser predicada, donde realmente, públicamente y abiertamente no se puede tener Biblia ni predicar la Biblia. Porque hay persecución, hay prisiones y hay muerte. Pero aún así allí tenemos siervos de Dios que están haciendo la tarea, corriendo peligro, pero haciendo la tarea. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, que estoy preso por causa de Él, que estoy preso por causa de Él, preso por predicar el Evangelio, preso por anunciar la verdad, preso por anunciar al único y verdadero Señor, al único y verdadero Rey de reyes y Señor de señores, el verdadero emperador, el verdadero presidente, la verdadera autoridad, la cual es Él. Pablo fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos y la iglesia fue perseguida desde el principio por toda clase de autoridad que no querían ver otra autoridad por encima de ellos. Gente que defendía sus propias filosofías, pero rechazaba el evangelio. Hoy tenemos en nuestros días un mundo lleno de filosofías, de nuevas maneras de pensar que aborrecen la manera de pensar de Dios, que quieren escuchar de todo menos la Biblia, que quieren hablar de cualquier ídolo menos de aquel que vive por los siglos de los siglos, el cual es nuestro Señor Jesucristo, que quieren sentarse para adorar dioses muertos, hechos de madera, hechos de palo, hechos de oro, hechos de plata, hechos de arcilla, de lo que sea. Y se reúnen para adorar eso, pero no quieren adorar al que vive por los siglos de los siglos. No quieren adorar a aquel que estuvo en la cruz, que bajó a la tumba y venció la muerte, y se levantó victorioso y está vivo, y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y ora por nosotros, por su pueblo, y está listo y preparado para venir a juzgar a todos y aplastar a sus enemigos, a los que le rechazaron, pero a galardonar a aquellos que le siguieron. Anhelo de todo corazón que estés en ese grupo de los que van a ser galardonados. Aquellos que no se acobardan
Y aunque tienen miedo, avanzan. Y aunque tienen temor, avanzan. Y aunque temen morir, obedecen. Y van como el buen soldado, avanzando, avanzando. Porque su general, su capitán, su líder va adelante. Nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas. Qué bueno que nosotros entendamos esto y no nos avergoncemos, porque ese básicamente es el segundo consejo, la segunda orden para Timoteo. Aviva el fuego del don que está en ti y no te avergüences ni de Jesucristo ni de tu pastor. Y el tercero, que está ahí mismo en el versículo, es: aprende a participar de las aflicciones por el evangelio. Aprende, entiende que si eres un evangélico, Dios no nos puso en la tierra para gozar las cosas terrenales, aunque las gozamos a ratos, sino que nos puso a sufrir por causa del evangelio. No nos puso para llenarnos de cosas, sino para despojarnos de ellas. No nos puso para ser realmente, como dicen por ahí, la monedita de oro para todos. No, nos puso para ser tropezadero, la piedra en el zapato. No somos aquellos que de alguna manera todo el mundo busca. Somos aquellos que de alguna manera nadie quiere buscar, pero que algunos necesitan. Cuando la verdad está en nuestro corazón, cuando la verdad está en nuestra boca, son pocos los que lo buscan a uno, son pocos los amigos de uno. Y la verdad, los amigos de uno son aquellos que realmente aman al Señor, aquellos que realmente viven en la verdad. Esos son nuestros amigos, de resto la gente no subirá. Por eso en las congregaciones, la gente viene a las congregaciones, escuchan el sermón, pero tan pronto termina el sermón huyen, porque no quieren que el pastor se acerque a mí de manera personal y me diga: oye, ¿qué está pasando contigo? Muchos se niegan una visita en casa porque no quiero que el pastor venga aquí y me diga lo que debo hacer. No quiero que venga aquí para decirme si yo hago lo correcto o no, o si me pregunte cómo estoy. Y empiece a cantaletearme. Muchos hablan así, muchos piensan así. Hermano, qué bueno que sea de aquellos que realmente aman la verdad, aman vivir en la verdad y no temen realmente ser corregidos y no les da pena que los corrijan. No sea de aquellos que reclaman respeto, sino de aquellos que respetan y aquellos que se someten a las autoridades. Aquellos que realmente están dispuestos a ser discípulos, a ser siervos, ministros de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el versículo 8 dice: por tanto no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo, sino, escuche, participa. Porque si yo soy parte del cuerpo, participo de todo lo que el cuerpo le pase. Y todos los sufrimientos que vinieron sobre Cristo siguen viniendo sobre Él en su cuerpo, que es la iglesia. Y como miembro del cuerpo, te guste o no te guste, no puedes rehuir los sufrimientos del cuerpo de Cristo. No puedes rehuir el desprecio que el mundo le hace a Cristo. No puedes rehuir el rechazo que el mundo le hace a la iglesia. No podemos rehuir el precio de predicar el evangelio, que es que la gente nos cierre la puerta, que nos diga que no, que nos mande. Cuando ustedes ya saben, no podemos rehuir eso. Al contrario, tenemos que gozarnos en que suceda eso, porque es lo que realmente evidencia públicamente que realmente somos cristianos, que de alguna manera el enemigo sabe quiénes somos y no nos quiere acercarnos a las puertas ni a las personas, y que de alguna manera nos quiere eliminar. Por eso el texto dice: sino participa de las aflicciones por el evangelio. Y para participar de las aflicciones del evangelio tengo que hacerlo según el poder de Dios. Mire todo lo que nos dice aquí. Entonces, cuando nos dice que participemos de las aflicciones del evangelio, básicamente va del versículo 8 hasta el versículo 12. Porque lo que Pablo quiere decir es: Timoteo, quiero que sepas que el sufrimiento va a llegar a su tiempo y en el turno indicado. O sea, le va a decir a Timoteo: Timoteo, no huya, que el turno va a llegar, es como la muerte. ¿Para qué te pones a huir de la muerte si ella está anunciada para nosotros y va a venir tarde que temprano? Disfrutemos la vida y vivamos la vida de la mano del que nos la dio, para vivir la vida de la manera correcta y usar la vida para el propósito correcto, darle la gloria a Dios. Pero la muerte viene. La única manera de que escapemos de la muerte es que Cristo venga. Cristo venga mientras que nosotros vivamos y nos arrebate, nos transforme sin ver muerte. De lo contrario, la muerte llega. Lo mismo pasa con el sufrimiento, y el sufrimiento es más seguro. El sufrimiento es más seguro que la muerte.
El apóstol Santiago en el capítulo 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es que las pruebas son todos los días y son de diferentes maneras. Y mientras que yo estoy en prueba, otra está haciendo fila, y allá, si usted lograra mirar espiritualmente afuera de su vida, miraría que hay una larga fila de pruebas esperando que usted termine esta para ella entrar. Y ahí está la otra esperando hasta que la otra salga, hasta que la otra se acabe. Por eso el texto dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas son diversas. De hecho, en toda circunstancia de la vida, cada circunstancia está adaptada y hecha para sufrir pruebas. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo que él debe realmente estar dispuesto, no es si quiere o no quiere, le toca. Y nos toca estar dispuestos para participar de las aflicciones por el evangelio. Escuche, si soy evangélico, tengo que sufrir las aflicciones del evangelio. Si soy cristiano, que es resultado de haber creído el evangelio, por lo cual soy evangélico, entonces debo sufrir con Cristo los sufrimientos que Cristo sufre hoy en su cuerpo, que es la iglesia. Persecuciones, sufrimientos muy parecidos a los que él sufrió, incluyendo la muerte. En una cruz, o a cuchillo, a bala, a piedra, bueno, como sea que nos puedan matar. Pregunta, ¿realmente estás dispuesto o te avergüenzas del evangelio? ¿Estás dispuesto realmente a ser un soldado que muere en batalla? ¿Estás dispuesto realmente a ser un soldado que es herido en batalla? ¿Que está dispuesto a ser un soldado que lucha la batalla sin importar cuál sea el fin, sabiendo que la victoria está segura en Cristo Jesús? Hay una gran cantidad de pastores y ministros abandonando el ministerio solo por los sufrimientos, cuando es exactamente la dieta de todos los días. Sufrimiento. Pero un sufrimiento correcto, un sufrimiento por la verdad, un sufrimiento por amor, el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento que va a ser premiado en el reino de los cielos. ¿Cuál soldado ha sido premiado por huir de la batalla? ¿Cuál soldado ha recibido honores por no ir a la batalla por miedo? ¿Cuál soldado ha sido condecorado por cobarde? No, los soldados que han sido condecorados es porque han sufrido la batalla, porque han sido amputados algunos de sus miembros, porque han muerto en batalla. A veces los honores los recibe la familia, como dice Hebreos. Muchas mujeres recibieron, por fe, a sus muertos. Recibieron los honores, mas no a ellos. Recibieron los honores, mas no sus cuerpos. Hermanos, qué bueno es entender lo que significa ser cristiano. ¿Tenemos privilegios? Sí. ¿Tenemos goces? Sí. Pero eso no es lo que realmente importa en el ministerio, es cumplir la tarea. Por eso el texto dice, participa de las aflicciones, porque vendrían aflicciones. Y a Timoteo le tocaron prisiones, persecuciones. Por ahí hay otra carta donde dice, Timoteo salió de la cárcel. Entonces, hay dos maneras de participar. Una, según el poder de Dios, y la otra, según el ejemplo que Dios nos dio. Según el poder de Dios y según el ejemplo que Dios nos dio. O sea, no se pueden soportar las aflicciones si no estamos en el Espíritu. Porque el poder de Dios es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso nos dice que no se nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y tenemos que depender del Espíritu, porque en la carne somos débiles, somos frágiles, somos cobardes en la carne para sufrir realmente la vida cristiana. En la carne somos valientes para pecar, somos valientes para darle gusto a la carne, somos valientes para disfrutar el mundo, la carne. Pero en la carne no somos realmente capaces de vivir el evangelio. No, porque la carne ni quiere ni puede. Eso solamente se puede vivir en el Espíritu. Y es triste saber que la mayoría hoy de los cristianos vivimos en la carne, porque vivimos según el gusto del mundo y queriendo cada día más cosas del mundo, y por lo tanto hemos quitado los ojos de Cristo y los hemos puesto en el mundo. Por eso a veces la debilidad y la fragilidad de la vida en la vida cristiana. Es triste ver una cantidad de cristianos en depresión, psiquiátricos, porque dejaron de vivir en el Espíritu o no quisieron vivir en el Espíritu y vivieron en la carne, y esa lucha es irresistible. Y esa lucha produce demasiada carga para el cuerpo.
Hermano, cuando decidimos vivir el Evangelio, no importa lo que nos suceda, podemos vivir contentos, podemos vivir alegres, podemos reírnos aún si nos están matando. Podemos perdonar, podemos amar y ser fieles a Dios aún en la cruz. Si realmente es el Espíritu de Dios quien nos está viendo. Esta es la primera parte de este consejo. Hágalo según el Espíritu de Dios, según el poder de Dios. Dice el versículo 9, quien nos salvó. Porque saber que realmente aquel de que no debemos avergonzarnos y de los cuales muchos se avergüenzan es el que es Salvador y nos salvó. Y dice el texto, recuerde que nos salvó el que nos llamó. Porque Él nos salvó antes de la fundación del mundo y nos llamó en el momento indicado. A mí me llamó a los 9 años, no sé a qué edad te llamó a ti. O no sé si todavía tú no has sido llamado, pero Dios está obrando en ti y estás entendiendo la palabra, es porque te va a llamar o te está llamando en el día de hoy. Porque a los que Él salvó, Él llamó. A los que Él salvó, Él los justificó, Él los santificó, Él los predestinó, Él nos llamó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Para que realmente vivamos la vida cristiana, para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Por eso el texto dice, quien nos salvó y llamó, y no con cualquier llamamiento, con el llamamiento de Él. Un Dios santo hace un llamamiento santo para vivir santamente. Por eso nos ordena a nosotros apartarnos del pecado. Si nos llamó el santo con un llamamiento santo para ser santos, tenemos que aprender a huir del pecado, a aborrecer el pecado, detestar el pecado y consagrarnos para Dios. Tenemos una gran cantidad de cristianos hoy en día que viven en el mundo conforme al mundo y hacen cosas que ni siquiera el mundo hace. Se meten en cosas que otros no se meten. Hermanos, qué bueno que entendamos esto. Él nos llamó, Él nos salvó, Él nos llamó con llamamiento santo, con un llamamiento nos salvó no conforme a nuestras obras, dice no conforme a nuestras obras, porque dice la Biblia no por obras sino por fe. Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Nadie puede ir al cielo ni por su religión, ni por sus obras, ni por ninguna cosa humana que el hombre pueda hacer. La salvación solamente es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él, solo Él, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, en el nombre de Jesús. No hay más. No hay religión que salve, no hay hombre que salve. No hay obra que salve excepto Cristo y su obra. Porque la obra de Él es una obra de salvación y para salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del precio tan alto que fue pagado realmente para salvación nuestra. Allí en el capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y fuiste rescatados no con cosas corruptibles, no con ninguna cosa humana, ni con oro ni con plata, que de alguna manera no se corroen, ni el fuego las consume, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Salvación antes de la fundación del mundo, llamamiento a su debido tiempo. Y según su propósito, la gloria de Él. No el bienestar humano, sino la gloria de Él, la cual nos da bienestar humano. Y nos da bienestar eterno. Y según la gracia que fue en Cristo Jesús. Porque no hay otra manera de ser salvo, sino a través de Cristo. Dice, quien nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto es salvación solo por fe. Salvación solo por fe en Cristo. Para ser salvo se necesita tener a Cristo y el creer de Cristo. Muchos creen que son salvos por lo que ellos creen y no creen lo que Jesús nos ha dado para creer. La fe verdadera es aquello que Él creía y nos fue escrito, que ahora nosotros tenemos que creer para ser semejantes a Él y ver la obra de Él en nosotros. Nadie puede ser salvo por lo que cree cada uno. Es salvo si cree según la fe de Jesús, como dice Romanos capítulo 3. Somos salvos por la fe de Él, por la fe en Él. O sea, por haberlo recibido en nuestro corazón y haber creído lo que Él nos dice que creamos. Por tener el conocimiento de Él, las convicciones de Él, los procederes de Él, la conducta de Él,
por tenerlo a Él en nuestro corazón. Por eso dice que según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que fue dada antes de los siglos, antes de los tiempos, antes que existiera todo. Porque la salvación no empezó después del pecado. La salvación fue una obra hecha antes de que el hombre pecara. Por eso somos salvos antes de la fundación del mundo, no después. Después vino la salvación a nosotros, vino en Cristo. Y un día de llamamiento Dios nos llamó, pero nuestra salvación está antes de los tiempos. Por eso la salvación no es a causa del pecado, sino a causa de la gracia de Dios. Pero vino a nosotros cuando éramos pecadores. Vino a nosotros para perdonar nuestros pecados, pero fue una salvación otorgada antes de que todo existiera. No había nada en existencia excepto Dios cuando realmente fuimos salvos. O cuando Él nos salvó. Cuando Él decidió que tú y yo fuéramos salvos. Y que cualquiera de los que son salvos fueran salvos. Esto es elección. La doctrina de la salvación es por gracia en Cristo Jesús, hecha antes de los siglos y nos fue manifestada con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Los 3 tiempos de la salvación. Soy salvo antes de la fundación del mundo. Mi salvación vino en Cristo Jesús y mi salvación llegó a mí cuando el Señor me llamó. A mí me llamó a los 9 años. 9 años de edad. Cuando el Señor tocó mi corazón. Abrió mis ojos para ver a Cristo. Para entender que no era por mí ni por mi religión. Que no era por mis obras. Era por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por el sacrificio que Él hizo. Porque Él venció la muerte. Porque Él venció a Satanás, Él venció el pecado, Él venció a todos mis enemigos. Por eso ahora soy libre, soy salvo de todo eso. Salvo, libre de la condenación del infierno, salvo realmente de las garras de Satanás, del infierno. Pero soy esclavo ahora de Cristo. Y es un placer ser liberado de Satanás para ser esclavo de Cristo. Es un privilegio ser librado de las tinieblas para ser esclavo de la luz. Es un privilegio haber sido librado de la esclavitud a las mentiras para ser esclavo de la verdad. Es un privilegio haber sido cambiado de bando, de Señor y de reino. Ese es el privilegio que tenemos los que por la gracia de Dios hemos conocido a Cristo. Y allí, en el versículo 9, dice que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Bueno, pasamos al versículo 10. Porque en el versículo 10 dice que ha sido manifestada realmente exactamente por la aparición de Cristo. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó, escuche, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo aquello que habíamos perdido por causa del pecado, ahora podemos volverlo a tener por el Evangelio. Alguien estos días me preguntaba, ¿eres cristiano o evangélico? Yo le dije, las dos cosas. Soy cristiano porque tengo a Cristo. Y soy evangélico porque he creído el evangelio de Jesucristo. El mensaje de Jesús se llama el evangelio. Y el término evangélico solamente se le puede otorgar a alguien que ha creído el evangelio. Y el término cristiano se le puede otorgar solo a aquel que tiene a Cristo en su corazón. Aquel que lo ha recibido por la fe, habiéndose arrepentido o habiéndosele dado el arrepentimiento más bien para reconocer sus pecados y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso este texto dice que realmente fue manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice, el cual es nuestro Salvador, ¿cierto? El cual es nuestro Salvador. Pero ahora ha sido manifestado por la aparición del Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, sacó la luz, la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Es Salvador. Quitó la muerte porque la venció, la venció. Recuerde que Él salió de la tumba y su alma salió del Hades. Él sacó a luz la vida porque Él salió de entre la tumba como el Salvador, la luz del mundo, la vida. Solo el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. El que tiene a Jesús no andará en tinieblas porque Él es la luz del mundo. El que no tiene a Jesús está muerto. El que no tiene a Jesús está en tinieblas, está condenado. Pero el que tiene a Jesús es salvo. Ya no debe tenerle la muerte porque Cristo realmente quitó la muerte como uno de nuestros temores y quitó la muerte como uno de nuestros obstáculos. La venció. Sacó a luz la vida y sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio.
¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos, ahora no. Ahora en Cristo Jesús vivimos por los siglos de los siglos. El impío está muerto, separado de Dios. Aunque su alma es inmortal, está separada de Dios, está muerta. Porque la verdadera inmortalidad es vivir para el Señor. No vivir, sino vivir para el Señor y vivir con el Señor. Dice que sacó la inmortalidad por el Evangelio. En el versículo 11 dice, el Evangelio por el cual Pablo fue constituido predicador, el Evangelio por el cual Pablo fue constituido apóstol, el Evangelio por el cual Pablo fue constituido maestro. Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Recuerdo que esto lo recuerda en la primera carta y en la segunda. Y él realmente honra su llamado a ser predicador, a ser apóstol y maestro. Predicador, uno que anuncia, apóstol, uno que va, y maestro, uno que enseña. Hermano, qué bueno es entender esto, porque realmente el apóstol Pablo fue enviado a predicar a los gentiles. Él cumplió ese envío y caminó toda la tierra donde aún nadie había ido. Y enseñó las Escrituras, enseñó a Cristo Jesús, por eso y del cual fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto lo dice en la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 7 también. Allí lo dice. Por eso, si usted quiere aprender algo para ti, vea las cartas paulinas. Allí está la doctrina de la iglesia. Allí está la doctrina para nosotros, el pueblo gentil. De hecho, para todos, pero en especial para nosotros. Los que no conocíamos a Dios, los que estábamos separados, lejos de sus preceptos, lejos de sus promesas, lejos de Cristo, pero que hemos sido acercados por el Evangelio a Cristo Jesús, para ser uno con el pueblo judío, porque hoy la iglesia está constituida de judíos y gentiles. Y ese acercamiento lo hizo el Señor a través de su cuerpo, a través de su sangre. Eso lo dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 habla de cómo el Señor nos acercó los unos a los otros. Y en el versículo 12, entonces nos muestra que hay que participar de las aflicciones según el poder de Dios y también según el ejemplo mismo de Pablo. Básicamente del versículo 8 al 11 muestra cómo vivir el Evangelio, cómo participar de los sufrimientos del Evangelio en el poder del Espíritu. Pero ahora nos dice que debemos hacerlo según el ejemplo que Dios nos dio en Pablo. Recuerde que nosotros debemos vivir según el ejemplo de Cristo y según el ejemplo de Pablo, nosotros los gentiles. Dice el versículo 12, por lo cual, asimismo, o sea, voluntariamente padezco esto. ¿Qué? Todo lo que estaba sufriendo, prisiones en ese momento. Prisiones, tormentos, cadenas, cepo, hambres, frío, un cuarto húmedo, posiblemente sin cama. Escasez de comida, escasez de agua, burlas, tinieblas, porque por allá en un calabozo bien interno, donde casi no hay luz, donde podía tener que alumbrarse con una velita, y eso sí le llevaban, porque no creo que el cárcel diera velas. Dice, por lo cual padezco esto que estoy viviendo. Por eso Pablo dice a Timoteo, no te avergüences de mí, preso del Señor Jesucristo. Porque no estoy preso por ser delincuente, no estoy preso por ser ladrón, no estoy preso realmente por violar a alguien, no estoy preso por haber hecho daño a nadie, estoy preso por predicar el Evangelio, estoy sufriendo los sufrimientos del Evangelio. Y por eso le dice estas palabras. O sea, él estaba padeciendo esto, y ahí en el versículo dice, pero no me avergüenzo ni de Cristo ni de lo que me está pasando. Hoy en día mucha gente dice, ay, qué pena, qué oso. No, si es por el Señor, vale la pena. Porque yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Pablo está sufriendo la prisión, está sufriendo persecuciones, está sufriendo vergüenzas, pero no se avergüenza. Dice, lo cual no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Él ha creído en el Señor, en su Salvador, en Dios mismo. Y sabe que lo que está pasando nos va a pasar a nosotros. Le iba a pasar a Timoteo y nos va a pasar a todos nosotros. Todo el que quiera, dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente, todo el que realmente se disponga para obedecer las Escrituras, va a sufrir persecución, va a sufrir desprecios. Y los primeros pueden ser su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, su madre, su padre, sus hermanos. Porque los primeros enemigos, dice la Biblia, del Evangelio son los de la misma casa. Los que lo van a criticar, los que lo van a juzgar, los que le van a decir, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué se trasnocha? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando realmente Dios nos manda a desgastarnos en el reino.
en el reino, sirviéndole al Señor, sirviéndonos unos a otros. A veces nos dicen, ¿por qué visita a ese que no te agradece? ¿Por qué ayudas a ese que te critica? ¿Por qué haces esto o aquello? Por amor, porque Dios nos es espíritu de poder, amor y dominio propio. Por eso el texto es muy claro. No me avergüenzo porque sé en quién he creído. No me avergüenzo porque estoy seguro en Él. No me avergüenzo porque confío en el poder de aquel en quien he creído, en el poder de Dios, en el poder de Cristo, que es el poder del Espíritu Santo. Y porque sabía lo que tenía reservado en el cielo. El galardón, ver a Cristo. Mire ese texto tan maravilloso. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso. Cristo es poderoso para guardar mi depósito. Y en este caso es mi vida. Y en este caso también es el Evangelio. Pero en este caso es mi vida. Estoy seguro que aunque muera, estoy seguro en Cristo. Y estoy seguro para verle aquel día. ¿Cuál día? El día de la resurrección. Por eso dice, mi depósito para aquel día. Todos los que han muerto, según la Biblia, están dormidos. Porque al cielo subiremos como un cuerpo, no desmembrados, no uno por uno, no, subiremos todos. Las almas duermen en el Hades mientras que el cuerpo se pudre en el sepulcro, porque es necesario que el cuerpo vuelva al polvo, pero el alma duerme en el Hades, en el lugar de los muertos. Aquel lugar donde la muerte ya no tiene poder, aquel lugar donde Jesús estuvo, pero ya no está, pero están allí todos los justos, porque serán llamados y levantados y despertados los justos, para que vengan a su cuerpo y nos encontremos en aquel día, en el día de la resurrección, en la segunda venida de Cristo por la iglesia, en el rapto, cuando los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados. Y subiremos para estar con Él, mientras que los demás impíos seguirán allí, en el sepulcro sus cuerpos, en el Hades sus almas, hasta el día del juicio del gran trono blanco. Hermanos, qué bueno es entender las Escrituras y disfrutar las Escrituras y poder vivir las Escrituras según el consejo de Dios. Hermanos, les animo, paremos hoy aquí. Ya continuamos con la gracia de Dios el próximo miércoles, si el Señor lo permite, con los consejos para ser un buen ministro. Recuerde que hoy vimos básicamente 3. 1, que avivara el fuego del don de Dios. 2, que no se avergonzara. Y 3, que participara de las aflicciones por el Evangelio. Y es necesario que usted y yo hagamos esto hoy, porque no es el consejo para Timoteo, es el consejo para nosotros en Cristo. Allí se le otorgó a Timoteo, pero hoy se nos ordena a nosotros. Usted y yo tenemos que avivar el don, tenemos que avivarlo. Y para eso hay que ser estudiantes de las Escrituras. Para eso hay que ser dependientes del poder del Espíritu Santo. Que nosotros tenemos que aprender a no avergonzarnos de Cristo ni de las circunstancias que viven los cristianos. No. Y tenemos que participar de las aflicciones del Evangelio. Y participar en el poder de Dios y en el ejemplo que Dios nos dio en Cristo y también a través de sus santos hombres. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga mi vida y nos dé la gracia de obedecer realmente para ser los siervos que debemos ser. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por regalarnos este tiempo. Gracias por amonestarnos, por exhortarnos y realmente por convencernos de lo que debemos hacer. Oramos para que por el poder de tu Espíritu Santo podamos hacerlo. Para que realmente, Señor, por el Espíritu, Señor, sea avivado el don en cada uno. Para que el que es maestro enseñe, para que el que es predicador predique, para que el que es ayudador ayude, para que el que es siervo sirva, para que el que es misericordioso actúe en misericordia, para que el que realmente, para que cada uno, según lo que tú, Señor, has querido hacer en cada uno de nosotros, así funcionemos. Y que todo tu cuerpo funcione sin temores, sin vergüenza, sin avergonzarnos de Cristo ni de las circunstancias que vivamos. Padre, permítenos aprender a vivir y a participar de los sufrimientos del Evangelio sin temores, sin tristezas, con alegría, con gozo, como tú lo ordenas. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Desarrolla en nosotros, Dios, esa capacidad de vivir el Evangelio y de soportar las cosas que vienen por el Evangelio, de participar en las aflicciones del Evangelio. Oramos por todos aquellos que hoy están
viviendo crisis realmente, Señor, por el Evangelio. Oramos por los misioneros, por los momentos que ellos viven, difíciles, persecuciones, hambres, abandono, falta de apoyo, soledad y muchas cosas. También los pastores, el desprecio, el menosprecio, la crítica, el juzgamiento. Oramos, Señor, para entender que todas esas cosas son normales y naturales y que es un privilegio como parte del ministerio. Padre, nos encomendamos a ti, damos gracias y pedimos tu bendición para continuar adelante a pesar de todas las cosas, sabiendo que muy pronto veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo y disfrutaremos su gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y anhelamos de todo corazón que haya sido de bendición para su vida y sigan orando por nuestro ministerio, por la congregación y sigan orando, Dios, por ese anhelo que tenemos de tener un lugar propicio para el rebaño. Bendiciones para todos.